Esta mujer creyó que su marido le era infiel, pero lo que descubrió la dejó en shock. La pequeña Elena lloraba en un rincón de su casa mientras escuchaba los constantes gritos que su madre daba. Lo único que ella recordaba de su infancia era que su padre estaba siempre enojado y era muy duro con su amada madre, quien se la pasaba llorando en casa debido a los terribles tratos que éste le daba, ya que al ser un hombre muy grande se aprovechaba de su gran fuerza, la cual había obtenido durante los tantos años sirviendo al país como agente policial. En numerosas ocasiones, Elena había tenido que ver cómo su padre constantemente se aprovechaba de su cargo, y su madre había aguantado todo aquello y más. Lamentablemente, la pequeña se había criado en un entorno bastante hostil, por lo que creció con la idea de que todos los hombres eran iguales a su padre y se encontraba reacia a creer en el amor. Así que cuando había llegado a la juventud y su madre había partido de este mundo después de una terrible discusión con su padre, la muchacha se marchó de casa debido a que ella no quería permanecer un minuto más junto al hombre que había provocado el terrible final de la mujer que más había amado. La joven pasó muchas necesidades después de dejar su casa, pero se encontraba tranquila de no tener a un hombre tan malo como su padre junto a ella, de quien no había querido volver a escuchar nunca más. Así que a partir de aquel momento, ella trató de salir adelante por sus propios medios, ya que no quería contar con la ayuda de aquel hombre, quien constantemente la buscaba y trataba de convencerla para que volviera a casa, prometiéndole todas las comodidades del mundo. La jovencita se mantuvo firme y a pesar de todo lo que se encontraba pasando, se negó a regresar al cuidado de su padre y consiguió entrar a trabajar doble turno en un hotel para poder estudiar por las noches en la Universidad del Estado, en la que había logrado ingresar luego de mucho esfuerzo. El trabajo le permitió mantener una vida digna, ya que el dueño le había habilitado una habitación dentro del hotel para que pudiera pasar las noches. Pero un día la echaron, pues el jefe que tenía le había hecho proposiciones, las cuales ella rechazó. Y este, muy enojado por la respuesta de la joven, la corrió en aquel mismo momento para enseñarle una lección. Elena quedó sola en las calles, viendo cómo su futuro se arruinaba, ya que sin trabajo y un lugar en donde vivir, ella no podría seguir estudiando, por lo que se decepcionó mucho más de los hombres y pensó que jamás encontraría a alguien en su vida debido a todas las malas experiencias que había tenido antes. Pero un día, mientras se encontraba llorando en medio de las calles, ya que no encontraba ningún lugar en donde pasar las noches, uno de sus compañeros de clase se acercó a ella y tras hacerle una amable conversación le ofreció su ayuda. Elena, llevas días durmiendo en el parque. No he podido evitar notarlo y sé que necesitas ayuda. No puedo dejar que pases aquí ni una noche más, cuando en mi casa tengo una habitación disponible. Acéptala, por favor. En aquel momento, Elena, con mucho temor de las intenciones que podría tener Daniel, aceptó. Y a partir de aquel momento, iniciaron una bonita amistad, convirtiéndose en compañeros de piso. El joven tenía una manera muy amable de tratar a todas las personas y por su gran corazón solía ser muy caritativo. Así que debido a todo esto, generó una gran confianza en la muchacha. Daniel aparentaba ser muy diferente a su padre. Este siempre tenía una gran sonrisa y se mostraba amable con todo el mundo.
tratándola como una princesa y apoyándola siempre, tanto sentimental como económicamente, algo que Elena agradeció. Con el tiempo, el muchacho se fue metiendo cada vez más en su vida y sobre todo en su corazón, haciéndole cambiar la percepción que ella tenía de los hombres y generando en la muchacha una enorme atracción que jamás esperó sentir por nadie, así como una confianza única, algo que su padre jamás le había transmitido. Daniel parecía ser el hombre perfecto, detallista y muy comprensivo, así que cuando éste le declaró su amor, ella le correspondió inmediatamente, creyendo que a partir de aquel momento viviría una vida feliz y tranquila. Y así fue. Daniel le dio absolutamente todo, no permitiendo que ella trabajara y tratándola como una reina, sobre todo cuando éste se enteró de que un bebé venía en camino. El hombre se encontraba tan feliz y quería protegerlos tanto que le dijo a la muchacha que lo mejor sería que no salieran de casa, pues debía cuidar de su embarazo, por lo que ella con el tiempo dejó la universidad. Cuando el pequeño Luis nació, Elena no pensó que fuera necesario relacionarse con más personas, ya que con su familia lo tenía todo. Un hijo hermoso y un hombre perfecto quien se preocupaba por ellos constantemente y trabajaba muchísimo para sacarlos adelante. Nada parecía arruinar la felicidad de esa hermosa y perfecta familia, hasta que un día Elena vio algo extraño en el teléfono de su esposo, el cual siempre usaba para las cosas del trabajo. Y ella solía tenerle tanta confianza que jamás se había atrevido a revisarlo. Pero aquella vez fue completamente diferente, pues un mensaje muy comprometedor de parte de un compañero de trabajo dejó a la muchacha paralizada. Aquel mensaje le dio a conocer a Elena que su amado y perfecto esposo llevaba una doble vida con otro hombre, y que éste se había estado burlando de ella desde un principio, ya que al leer las conversaciones pudo comprobar que ellos mantenían una relación de muchos años. Muy enfadada y sin saber qué hacer, la mujer esperó a Daniel para enfrentarlo, y tras discutir sobre el tema, Elena salió corriendo de la casa en busca de un momento de paz mental, para poder así pensar sobre qué hacer. Una hora después, la mujer regresó decidida a tomar a su hijo e irse de aquel lugar para poder rehacer su vida. Pero cuando ésta llegó a casa, se dio con la sorpresa de que Daniel se había marchado llevándose a su pequeñito. Desconsolada por la situación, Elena buscó comunicarse con él sin tener suerte. Y allí fue cuando el miedo comenzó a invadir su cuerpo y se dispuso a ir con las autoridades para que la ayudaran a buscarlo. Elena condujo desesperada hasta la estación más cercana, en donde pidió ayuda para poder encontrar a su hijo. Pero tras contar todo lo que había sucedido en casa, las autoridades le dijeron que debía esperar 48 horas para empezar a hacer algo por ella y su pequeño, pues el hombre que se lo había llevado era nada más y nada menos que su propio padre. En aquel momento, Elena se volvió loca y comenzó a gritar desesperada, armando un gran escándalo en el lugar, algo que alertó a todos los presentes, y de una oficina que se encontraba al fondo de la estación salió un hombre a quien reconoció inmediatamente. Era su padre, al que no veía hace más de 3 años. Este la miró muy preocupado e intentó acercársele, pero ella inmediatamente le dijo: «No te me acerques, todos los hombres son iguales y tú eres el peor. No te quiero en mi vida y mucho menos en la de mi hijo». Segundos después de esto, la muchacha colapsó,
pues las diferentes emociones que tuvo en aquel día la abrumaron y cayó tendida bajo la sorprendida mirada de todos. Horas más tarde, Elena despertó en un hospital y junto a ella se encontraba su padre, quien lucía muy demacrado y acabado con la edad, pero sobre todo muy triste. La muchacha comenzó a gritar para que se le alejara, pero el hombre entre lágrimas le pidió una oportunidad para hablar y explicarle todo. Verás, hija, lamento mucho que creas todo eso de mí. Lo único que quise fue protegerte, pero es hora de que sepas toda la verdad. Tu madre y yo comenzamos a tener fuertes problemas cuando aún eras una pequeñita, debido a que ella tuvo un desliz con uno de sus amigos, y tras descubrirla, la perdoné y seguimos juntos por ti. Pero con el paso de los años, ella comenzó a engañarme una y otra vez, y yo no pude seguir ocultando mi enojo. Pero aún así, tratamos de guardar las apariencias para que tú pudieras crecer en una familia normal. Jamás imaginé que eso te haría tanto daño. El hombre también le contó cómo habían sucedido las cosas el día del fallecimiento de su madre, quien había tenido un ataque de corazón después de una fuerte discusión, pero él jamás había querido hacerle daño. Así también le dijo que jamás había querido contarle la verdad para protegerla y que ésta no se llevara un mal concepto de su amada madre. Entre lágrimas, Elena abrazó a su padre, pidiéndole perdón por no haberlo querido escuchar cuando éste la buscó, y con el corazón roto le pidió ayuda para encontrar a su hijo, pues ella no podía vislumbrar una vida sin él. El padre de la joven, después de aquello, movió todas sus influencias, y tras 2 meses tratando de dar con el paradero de su nieto, pudieron encontrarlo en una ciudad a 5 horas del lugar en donde habían vivido. El pequeño Luis se encontraba viviendo con su padre y su actual pareja, con quien había planeado desde un principio seducir a Elena para poder tener el hijo que tanto habían soñado. Lamentablemente, las apariencias engañan, y Elena lo aprendió de la peor manera. Ella pensó que su padre era una mala persona y éste solo buscaba protegerla. Así también, ella jamás imaginó que Daniel fuera un hombre tan malo disfrazado de hombre perfecto. Pero así es la vida y está llena de este tipo de situaciones. Solo debemos aprender a evaluar bien a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero con el siguiente video. Hasta la próxima.